Vamos a hablar de lo que con lo que partimos nuestro programa, felicitando a los establecimientos de salud de nuestra región, porque mañana se celebra el Día del Hospital. Así que vamos a conversar con Patricia Sánchez, ella es directora del Hospital Higueras. Patricia, ¿cómo está? Gusto saludarle. Muy bien, Hugo, muchas gracias por invitarme. La veo muy bien y se escucha perfecto. Bueno, primero, nosotros no tenemos programación mañana, así que primero felicitarla por adelantado por el Día del Hospital. Yo hacía referencia a que nosotros aquí en la región del Biobío tenemos uno de los hospitales más grandes del país, que es el regional, y el Higuera, que va a ser un hospital gigante también con el proceso de normalización en el cual se encuentra, va a quedar un hospital preciosísimo. Voy a hacer un poquito de memoria. Yo recuerdo el hospital Higuera antiguo, ese casi que era como de un piso y uno recorría por abajo los pasillos, era una cosa absolutamente distinta. Hoy está muy moderno, pero la estructura es una cosa, pero más importante que la estructura del hospital es la gente que trabaja dentro de los hospitales. Cuéntanos, en el hospital Higuera, ¿cuánta gente trabaja? Los profesionales que ahí están, ¿van a tener alguna actividad mañana eventualmente para celebrar o no hay tiempo para celebrar en pandemia, doctora? Mira, tiempo hay, ganas también, pero las circunstancias en realidad no nos lo permiten. Bien, como bien tú dices, el Hospital Higueras, que ya el año pasado cumplió 50 años, lamentablemente en ese momento tampoco pudimos celebrarlo. Partió como un hospital muy pequeño el año 69. Actualmente tenemos más de 2.000 funcionarios. Vamos a acrecentarnos por lo menos en 400 funcionarios más cuando terminemos nuestra tercera etapa de normalización. Más de 100.000 metros cuadrados construidos, más de 500 camas. La verdad que nos hemos ido complejizando mucho en estos últimos 20 años sobre todo, pero como bien tú dices, la gente, el espíritu de Higueras todavía tiene este espíritu de un hospital con sentido de familia, de ese hospital que partió siendo más pequeño. Y si bien en estas épocas, en estos días de hospital, estábamos acostumbrados a estar todos adornados, eligiendo las candidatas a reinas, ¿cierto?, todo era celebración. En este momento lo enfrentamos probablemente con un gran grado de cansancio después de 6 meses de pandemia, pero con un tremendo orgullo. Yo creo que los funcionarios del Hospital Las Higueras, los de la red, de la región en general, pero en particular me toca hablar por el hospital que dirijo, lo enfrentan con orgullo. Ellos han hecho un tremendo trabajo, seguimos respondiendo bien. No hemos tenido pacientes que hayan quedado sin atención, no hemos tenido pacientes que hayan quedado sin cama crítica y estamos con el ánimo de seguir y con la esperanza, sí, de que esto no sea eterno y que todas las medidas que se han tomado de una o de otra manera puedan incidir en nuestra presión asistencial. Mencionemos a los trabajadores. Yo no trabajo en hospital, así que yo hablé de los administrativos, hablé de los doctores, de las enfermeras, de los enfermeros, de los TEMS, hablé de las personas que hacen el aseo, de los guardias de seguridad, de los del SAMU. Cuéntenos un poquito, usted sabrá más que yo, pero ¿qué tipo de trabajadores hay? A ver si los podemos nombrar. Sé que a lo mejor se nos va a quedar alguno, pero bueno, hagamos justicia en algún sentido. Bueno, acá tenemos todos nuestros estamentos, tenemos el estamento auxiliar, los administrativos que tienen tanto estamento técnico como profesional. Tenemos nuestros profesionales universitarios no médicos, ¿cierto? Todo lo que son matronas, tecnólogos médicos, enfermeras. Finalmente el estamento médico y no olvidarnos de nuestras empresas asociadas, porque son servicios externalizados, pero nosotros los sentimos como parte de nuestro hospital, que son, por ejemplo, la empresa de aseo y la empresa de guardias que trabaja para nosotros. Sobre todo durante esta pandemia se ha generado una comunión en que no se hace mucho distingo, ¿cierto?, de quién es el empleador finalmente, ni tampoco quién es el estamento. Nosotros hemos llevado a una expresión superior lo que es el trabajo en equipo en la pandemia, un equipo transversal en que sin duda las funciones son distintas, los roles están claros, pero la problemática, la preocupación que son los pacientes es el mismo. Ahí están mencionados varios de los trabajadores de los hospitales, en el caso del Hospital Higueras de Talcahuano. Había, no sé si coincidirá conmigo, doña Patricia, pero había antes de la pandemia una percepción en términos generales de que nuestro sistema de salud era un sistema de salud
no debilitado, pero sí complejizado por la gran demanda y la poca capacidad en general de los hospitales para atender esa demanda. Me refiero a las listas de espera, un montón de cosas. La pandemia ha puesto el foco de atención en la calidad profesional y humana de los trabajadores de los hospitales. Creo un poco que se ha dado vuelta esa percepción inicial de que, aunque yo sigo creyendo, digamos, que necesitamos una gran reforma al sistema de salud para mejorar notablemente la atención en nuestros centros asistenciales, no solo desde el punto de vista técnico, sino también profesionales. Que hay lugares donde no hay, no sé, especialistas, estoy pensando en lugares más bien alejados de los grandes centros urbanos, pero la percepción de la ciudadanía en torno a los trabajadores de la salud, ¿cree usted que ha cambiado a propósito de la pandemia? Yo creo que ha cambiado, hasta cierto punto ha cambiado. Yo creo que más que cambiar nos ha visibilizado más, Hugo. Muy bien. Se ha hecho más clara cuál es la labor que nosotros hacemos. Lamentablemente, como en muchos otros trabajos, tiende, ¿cierto?, a conocerse más bien lo malo y quizás también por responsabilidad nuestra no visibilizamos bien los tremendos trabajos que se hacen en los distintos centros de asistenciales, en los distintos niveles de complejidad. Pero también debo decir que esta pandemia para nosotros ha sido, por raro que suene, una oportunidad, porque nos ha obligado a mejorar al máximo nuestra gestión con los recursos que tenemos. Si bien nosotros hemos recibido muchos recursos frescos para poder complejizarnos, por ejemplo, el hospital de 12 camas subió a 42 camas críticas, hemos recibido apoyo de recursos humanos, pero nada de eso hubiera sido suficiente si no nos hubiéramos sentado a ver cómo podemos mejorar al máximo la gestión. Y esto transversalmente todos los estamentos, por ejemplo, el estamento técnico paramédico, que no sé si lo mencioné recién, que es fundamental en nuestro hospital, un grueso de nuestro recurso humano que tenemos ha sido adaptable, dúctil, ha cambiado de distintas unidades para poder prestar su servicio. Entonces yo creo que nosotros esta oportunidad que hemos tenido de revisar nuestros procesos, de mejorarlos, tiene que ser un aprendizaje que tenemos que mantener post pandemia, porque yo creo que independiente de eso vamos a poder hacerlo mejor después. Hemos aprendido cosas, en forma dolorosa probablemente, pero hemos aprendido. Y también a visibilizar, y la comunidad ha aprendido a conocernos de otra manera, a conocernos de más de adentro, ¿cierto? De cómo son los funcionarios del hospital en su día a día, y no solamente por las situaciones puntuales que puedan suceder. Muy bien, hablemos del Hospital Higuera en particular. Usted habla de la tercera etapa de normalización, que no es otra cosa que, como para que la gente entienda en su casa, la ampliación por etapas que ha ido ocurriendo en el Hospital Higuera. Vemos una estructura, digamos, más pegada, para que la gente se haga una idea, más pegada para Camanchaca, ya que estábamos hablando de Camanchaca, hacia ese sector, sí, que se está construyendo otra estructura gigante. ¿Qué cosas van a ver dentro de esa estructura? Bueno, esa estructura, estos dos edificios que ustedes ven en este momento son un poco menos de la mitad de lo que se va a construir. Se van a construir dos edificios más iguales al más grande que ustedes ven. Esta va a albergar todo el área de recursos físicos, pero principalmente todo el área de hospitalizados, con un aumento de más de 100 camas en relación a las que tenemos ahora. Y esto es lo que nosotros más contentos nos pone en realidad, porque el área hospitalizada del Hospital Higuera es el día de hoy un hospital que lleva 20 años normalizándose, está en el siglo pasado, tiene 50 años. Y nosotros vamos a adquirir un hospital con estándares de altísima calidad, con salas muy modernas, con salas de poquitos pacientes, no estas salas grandes, ¿cierto?, que albergan 8 o 12 pacientes. Claro. Esas salas antiguas. Claro. Y sobre todo también espacios comunes, salas de espera de un estándar mucho más alto, y también lugares y espacios para los funcionarios. Uno muchas veces cuando ve estas construcciones de hospital, y es lógico que así sea, se centra en el usuario. Pero yo creo que también es fundamental que hay un bienestar del usuario interno, del funcionario del hospital. En la medida que nosotros estemos bien, nuestros espacios sean adecuados, obviamente la atención que prestamos va a ser mejor. Va a haber áreas puntuales como el área de alimentación, por ejemplo, la sala de neurología, todo lo que es medicina física y rehabilitación, que también va a estar en la tercera etapa constructiva. Así que tenemos harto, va a ser un aporte realmente grande y creo que mucho más significativo y más visible para la comunidad, porque tenemos unidades críticas maravillosas, pabellones
de altísimo nivel, pero la gente que entra a pabellón es poca. En cambio, la que se hospitaliza y la que va a visitar a su pariente hospitalizado es la que va, diciéndolo coloquialmente, si uno puede disfrutar en un hospital, va a poder ver cómo quedaron estas instalaciones. Yo de verdad las conozco, algunas ya cómo van a quedar, y creo que van a sorprenderse, y además es lo que la población de Talcahuano merece y toda la macrozona que nosotros atendemos. Ya, muy bien. Hablemos un poquito de COVID ahora. La mayor preocupación que tenemos ahora, en general, es el tema de la saturación de los establecimientos de salud en términos de las camas críticas, las camas UCI y las camas UTI. Sabemos que usted, y lo mencionó delante, algo dijo, que los establecimientos de salud se han ido convirtiendo. Tienen la capacidad, digamos, de convertir camas que son normales con la instalación de algún equipamiento y los profesionales adecuados en camas críticas, UCI o UTI. Sé que ustedes han avanzado muchísimo en ese tema. ¿Cuál es el grado de saturación ahora de las camas en el Hospital Higueras en particular? Sé que han tenido metas y han tenido maneras de evitar llegar al dilema ético de la última cama trasladando pacientes. Cuéntenos un poquito cómo ha funcionado todo eso. Absolutamente. La verdad que nosotros ya llevamos prácticamente 1 mes y medio a 2 meses con una altísima ocupación de camas críticas. Hay días en que las ocupamos todas. Ahora, eso no hay que angustiarse, porque la verdad que la cama crítica se mueve permanentemente. Nosotros podemos aparecer en un reporte AM, por decirlo de alguna manera, sin camas UCI disponibles, y el mismo día en un reporte PM con 3, 4, 5 camas disponibles, porque hemos podido, por así decirlo, mover pacientes. A mí me gusta más referirme a pacientes que a camas. ¿Cómo se hace esto? Uno enfrenta una UCI, por ejemplo, que está llena y dice, bien, aquí tengo una X cantidad de pacientes estables que pueden pasar a UTI, me desocupan cama, o de los de UTI pueden pasar a una cama más básica aún porque se han ido recuperando y se genera la gestión interna del hospital. Si esto no nos permite disponibilizar una cantidad adecuada de camas UCI, nosotros hablamos de adecuada, idealmente tener 5 a 6 permanentemente disponibles, nosotros vamos a lo que es la derivación dentro de la red del servicio talcahuano o la red público-privada de la región. Y en última instancia, si esa no es una alternativa, nosotros generamos traslados fuera de la región. Ustedes bien sabido que el Hospital Higueras ha trasladado una cantidad no menor de pacientes a la región metropolitana, al Hospital Metropolitano, al Barros Luco, al San Borja, al Instituto Nacional del Tórax. Estos son traslados preventivos, no porque nosotros tengamos el problema, el dilema de la última cama, o porque estemos ventilando pacientes en la urgencia, eso no nos ha sucedido, sino porque nosotros tenemos el mandato interno de sobre cierta cantidad de camas ocupadas, nosotros empezamos a generar este traslado. No es fácil decirle a una familia que vamos a trasladar a su familiar a otra región, esto lo vivió la región metropolitana cuando trasladaron para nosotros, pero el mismo cuidado que nosotros le dimos a los pacientes de la capital cuando llegamos, estamos recibiendo en este momento de vuelta. Estamos contentos con la atención que han recibido los distintos centros que hemos llegado, tratamos de mantener permanentemente el contacto de la familia, empatizamos con que esto no es fácil, pero se traslada al paciente idealmente el más estable para poder dejar el backup en el hospital a aquellos pacientes más graves y no en condiciones de traslado que puedan llegar. Y aquí hablamos tanto de pacientes COVID como no COVID. Uno se olvida un poco, pero las unidades críticas están ocupadas en un 50%, sí, a veces más, a veces menos por pacientes COVID. Pero la otra mitad son pacientes de patologías habituales que se descompensan. Infartos, cirugías cardíacas, accidentes vasculares, que siempre están y que nosotros no podemos dejar de lado porque tengamos una pandemia de COVID en este momento. Hemos funcionado así, hemos podido responder mucho trabajo, muy tensionado, pero estos traslados preventivos para nosotros han sido fundamentales. Sí, el sistema en general ha funcionado como una red y ya lo decía usted, al principio, estoy pensando en mayo, el Hospital Higueras, el Hospital Regional recibieron muchos pacientes de la región metropolitana y ahora, bueno, estamos al revés. Yo siento que es complejo, pero a la vez siento que es bueno que haya ocurrido así. Habría sido muy complejo que tanto la región metropolitana como nosotros hubiésemos alcanzado el pic en la misma fecha, porque ahí sí que nos habríamos complicado no teniendo la posibilidad de poder trasladar pacientes a otros lugares. Quiero agradecer a Patricia Sánchez, directora del Hospital Higueras de Talcahuano, con quien hemos tenido una conversación muy simpática, muy honesta, además, y a través suyo, directora, por favor, saludar a todos los funcionarios, todos
los administrativos, los profesionales, los técnicos, los doctores, las enfermeras, los que hacen el aseo, el guardia. Yo conozco gente que lleva la alimentación a los enfermos, que es fundamental, y pasan de pronto desapercibidos. Entonces, absolutamente a todos, nuestro saludo adelantado por mañana, el Día del Hospital. Muchas gracias, Patricia Sánchez, directora del Hospital Higueras. Muchas gracias, Hugo. Mi agradecimiento en nombre de todos ellos. Buenas tardes. Que esté muy bien. Adiós.